las cosas más tristes, el pueblo judío antes de la Segunda Guerra Mundial era casi 16, casi 17 millones de personas y hasta hoy no logramos recuperar el número. Hoy somos menos de 14. Es decir, el daño sigue, pero para mí hay algo más allá de este daño, hay algo mucho más complicado de entender o mucho más fuerte. ¿Dónde empieza la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué momento? Miren bien lo que pasa en 1914, cuando asesinan al heredero de la corona del reino austrohúngaro. Este causa que comienza la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, termina la Guerra Mundial en 1918, la Primera Guerra Mundial, y ahí empiezan a hacer lo que son los acuerdos, y Alemania debe pagar diferentes cosas que causa una crisis económica en Alemania, desempleo muy grande, y todo eso se convierte en amargura en la gente. Esa amargura prepara el terreno para Hitler. Cuando llega Hitler, ya en unos años logra crecer con su partido a millones de personas gracias a esa amargura, porque él, como es el salvador que ahorita va a dar esa salvación, entonces toda la gente se une con él. Y ahí comienza la Segunda Guerra Mundial y mueren en total 54 millones de personas, más 11 millones de personas en la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de más de 60 millones de muertos por una sola acción, a través de una sola acción, de un asesino nada más. Un asesino nada más. Es increíble captarlo, no se puede. Imagínense, le preguntamos a esa persona que asesinó a ese señor: ¿tú puedes pensar que esa acción tuya va a traer más de 60 millones de muertos? Por supuesto que va a contestar que yo no sabía. Pero sabía o no sabía, los muertos murieron, la gente murió. El valor de una acción, de una sola acción, que puede cambiar totalmente el mundo, que puede cambiar todo. Ahora, esperen, no se terminó el daño de la Segunda Guerra Mundial, ni de la Primera, ni de ese asesino. Un periodista español escribió en un artículo quién murió en Auschwitz, y él pone en su artículo que los judíos no, porque los judíos lograron sobrevivir, lograron levantarse, lograron levantar el Estado de Israel, lograron levantar un país tan desarrollado, tan prosperado, lograron dar luz a mucha gente, a muchos lugares del mundo, y hoy es un país fuerte, uno de los fuertes del mundo, y uno que más da al mundo. Entonces los judíos lograron seguir adelante. Dice, pero Europa no, porque hoy en día el radicalismo está en Francia. Si uno camina en Francia y no sabe árabe, no se va a poder comunicarse bien ahí. Londres, Bélgica. Uno camina en Europa y empieza a entender que lo que murió ahí en Auschwitz era finalmente ellos. Finalmente el mundo que se empieza a dar más lugar al radicalismo que a la gente que pueden desarrollar el mundo. En los últimos años había algunos judíos que ganaron un premio Nobel, y algunos de ellos eran judíos sobrevivientes del Holocausto. Imagínense cuántos premios Nobel mataron ahí en esos 6 millones. ¿Cuántos desarrollos del mundo mataron ahí en esos 6 millones? ¿Cuántas personas perdimos ahí en esto? Eso es lo que tenemos que pensar. Y todo esto, hasta el día de hoy, hasta ese segundo, es resultado de esa acción en 1914. Si queremos un ejemplo del efecto de la mariposa, lo que lo llaman en la física teórica, en nuestra vida es esto, que una sola acción puede hacer tanto daño, pero también una sola acción puede hacer muchas cosas buenas, puede también traer mucho beneficio al mundo. Mira que Abraham no sacrificó a su hijo, no hizo, y hasta hoy lo recordamos por esto. Hay gente que hicieron buenas cosas y hasta hoy lo recordamos. Recordamos a Jorge García Granados, recordamos a Castellanos, el cónsul de Salvador, que de hecho era casi de la gente que más salvaron. Recordamos la gente buena y lo vamos a recordar también en miles de años para adelante.
porque son gente, ahora, la gente no siempre conecta las cosas, pero gracias a Jorge García Granados también influyó mucho que Guatemala hoy ama a Israel. Es decir, tiene una conexión. La gente de Guatemala están orgullosos porque saben la historia y están conectados con esto. Entonces esa es una de las cosas que tenemos que saber, tenemos que contarlo. Te voy a contar una historia pequeña sobre una persona que lo culparon que asesinó a una joven. Y en el juicio, su abogado, como un pez, no habla. Le preguntan, no, yo no tengo nada que decir. Sigue. Llega el momento que el juez dice, ok, se terminó el juicio, voy a dar el veredicto final. Y ahí el abogado se para y se dice, señores, quiero pedir la palabra. Uno dice, qué bueno que empezó a hablar el tipo. Y dice, señor juez, yo no quería hablar porque yo estuve trabajando. Estuve trabajando porque logré comunicar con aquella joven que supuestamente mi cliente lo mató. Ella está viva y ella va a venir hoy a las 4 de la tarde. Entonces todos lo ven así y dicen, bueno, es el mejor abogado, sin hablar hizo tanto, va a venir la muerta. ¿Qué más de eso queremos? Si está viva, entonces no lo pueden culpar. Bueno, a las 4 de la tarde, todo el mundo se mira a la puerta y no viene. 4:30, no viene. 5, y casi se mueren de susto otra vez, y no viene. Ok, el abogado dice, hay tráfico, hay esto, hay el otro. Esperan hasta las 7 de la noche y no llegó. Entonces el juez dice, ni modo, tengo que dar el veredicto final. Ya, no llegó. Entonces el abogado pide otra vez la palabra y dice, señor juez, te quiero decir algo. Yo nunca me comuniqué con esa joven. No sé, tal vez está muerta. Pero, tus testigos que acusan a mi cliente, ellos se voltearon a ver la puerta a las 4 de la tarde. Si ellos están seguros que mi cliente mató, ¿por qué se voltean a ver? ¿Qué duda tienen? Quiere decir que no vieron el asesino. El juez dice, ok. Y todo el mundo se queda con la boca abierta del mejor abogado del mundo. No tengo su teléfono, de hecho. Pero, y todo el mundo se queda así. Y en este momento, el juez da su veredicto y dice, lo declaro culpable. Y todos dicen, ¿qué pasó? El mejor argumento que escuchamos. Y el juez explica y dice, lo voy a explicar. Es verdad que los testigos observaron la puerta, pero yo vi a otra persona, a tu cliente, y él ni siquiera dio un vistazo. Él era el único que sabía que nadie iba a entrar, porque él sabía, porque él lo mató. Después le preguntaron al joven, mira, no podías hacer así, te hubieras salvado. ¿Qué dijo? No sabía que nada más con hacer así me voy a salvar. Y en el mundo es así. En el mundo a veces hacemos así y nos salvamos. ¿Ustedes saben por qué Moisés fue elegido como el líder? Vio la zarza, ¿no? Ahí donde se encontró con Dios. ¿Cuántas personas pasaron ahí y vieron esto antes de él? No sé. No vemos ningún selfie en ninguna página de Facebook con esa zarza. Pero me imagino que pasaron mucha gente ahí. ¿Qué dice la Biblia? Que Moisés se volteó a ver y por eso Dios lo eligió. Nada más por hacer así. Por tener esa curiosidad. Por hacer una sola acción. Una sola acción que hizo. Logró ser el líder del pueblo de Israel. Y él que ve en este momento. Con eso quiero que entren a ese museo. Que seamos mirones. ¿O qué ve ahí? ¿Qué ve ahí? Para entender que él que ve, tenemos que ir con Abraham también. Padre Abraham dice que observa el mundo. Él cree al principio en idolatría, después piensa que el sol es Dios, ve que el sol se fue, piensa que la luna, piensa esto, piensa el otro, y de repente le aparece un palacio con un incendio, con fuego, y observa y dice, ¿quién es el dueño del palacio? Y de repente le aparece Dios y dice, yo soy el dueño del palacio. Y ahí termina la historia. Es una metáfora, pero ¿qué nos quieren enseñar con esto? Escuchen bien. Abraham hace una pregunta muy difícil. Abraham pregunta,
Si hay un dueño del palacio, ¿por qué hay fuego? Si hay Dios, ¿por qué hay maldad? Y si hay maldad, entonces no hay Dios. Entonces, ¿quién aparece? Dios. Y dice, Señor, yo estoy. Tu pregunta no me quita mi existencia. Entonces, uno, yo estoy. Yo existo. Dos, ahí está el mensaje más fuerte. Dios no apaga el fuego. Dios le dice a Abraham, este te toca a ti. Lo mismo con Moisés. Dios le dice a Moisés, saca al pueblo de Egipto. Y Moisés le dice, no, tranquilo, no tenga pena, pero yo no voy. Yo estoy ocupado, yo tengo otras cosas, manda otro. Y así Dios le dice 7 veces, vaya. Y dice, no, vaya, no. Hasta que, ni modo, lo acepta. ¿Y por qué no quería aceptar? ¿Qué él ve? Un árbol quemándose con fuego. Otra vez, él no ve el fuego nada más, él ve los sufrimientos. Y él dice, Dios, ¿por qué hay sufrimientos? Y Dios le dice, deja de preguntar, empieza a ayudar. Empieza a apagar el fuego. Empieza a sacar agua para apagar el fuego. ¿Cómo se saca agua? Jacob nos dice, estaba en el pozo, estaban los pastores alrededor. Dice, los 3 pastores grandes, 3 grupos de pastores estaban ahí alrededor del pozo. Y Jacob le dice, flojos, ¿por qué no trabajan? Y ellos le dicen, porque no podemos sacar la piedra, porque es muy difícil, tenemos que unirnos. ¿Quién son esos 3? Para mí simboliza las 3 religiones que todo el día discuten: los judíos, los cristianos y los musulmanes. No importa de quién es la culpa, pero lamentablemente la historia es de conflictos. Y Jacob nos deja un mensaje muy claro. Quieren sacar el agua, quieren sacar esa piedra que molesta a sacar el agua para apagar el fuego. Únense, porque ahí van a poder sacar la piedra. Pueden sacar agua, pueden apagar el incendio que Abraham vio, que Moisés vio. Ese fuego, que los sufrimientos, las cosas negativas del mundo. Podemos quejar contra Dios, podemos preguntar, podemos hacer muchas cosas, pero el fuego va a quemar todo. Y la esperanza que Moisés está viendo es que el árbol sigue existiendo a pesar del fuego. Pero hay que apagar el fuego. Nadie te va a hacer eso por ti. Imagínense un doctor, cirujano, filósofo. Es lo peor que puede pasar. Llega uno con un problema de corazón y él tiene que hacer la cirugía. Abre y de repente empieza a filosofar. ¿Y qué será esto? ¿Y por qué pasó? ¿Y qué quiere decir eso según la mística? Y la estrella de ayer, ¿por qué no molesta en esto? Y empieza y al final la cirugía sale exitosa, pero el paciente murió. No se puede siempre filosofar. Hay mucha gente que andan filosofando si Dios existe o no existe porque existe la maldad, en vez de quitar la maldad. Dios te puso en este mundo para eliminar la maldad, para iluminar el mundo, no para andar todo el día preguntando sobre él. Si quieres, vaya con él y le preguntas directo. Pero aquí tienes que actuar, aquí tienes que hacer, aquí tienes que mejorar. Vamos a entrar a uno de los lugares que muestra el infierno de este mundo. Infierno de este mundo. Hay gente en Guatemala, en la comunidad que estuve, en Colombia también y en México, que sobrevivieron ese infierno. Y son la gente que vieron más de todo la mano de Dios. Pero lo que no vieron era la figura del humano. Hay mucha gente que pregunta dónde estaba Dios en este infierno de 6 años, cuando murieron 6 millones de judíos, cuando murieron tantos millones de personas. Pero muy poca gente pregunta dónde estaba el humano en esto. Ustedes de El Salvador, de Guatemala, salieron personas también que apoyaron, que mostraron que incluso dentro de la oscuridad había gente de luz. Dentro de todos esos problemas del incendio, del fuego, del palacio quemándose, había gente que agarraron agua y apagaron. No apagaron todo, pero lograron apagar lo que podían. Dios no quiere que la gente acepte la maldad, como le expliqué en la primera cosa que vimos ahí con Jonás. Dios no quiere que el profeta sea exitoso cuando su profecía se cumple. Lo contrario, es una advertencia para que la gente cambie. Ser Moisés que alega y que cambia las decisiones. Ser Abraham que está negociando con Dios sobre Sodoma, y no ser Noé que acepta el diluvio y se va. Porque Noé no es el ejemplo, Moisés sí. Nosotros estamos aquí para cambiar. Cuando vemos esto, no es nada más para decir, qué lástima por esa gente. Ese no es suficiente. Estamos aquí para decir, no entendemos todos los caminos de Dios. No entendemos.
¿Saben qué más no entendemos? Yo le puedo decir ahorita la paradoja del gato de Schrödinger, que tiene una superposición que vive y muere a la vez. Nadie va a entender lo que estoy hablando, ni yo. Pero todos van a decir, es muy profundo, porque lo dijo Niels Bohr, porque lo dijo Einstein, porque lo dijo esto, porque le dijo el otro. Si Albert Einstein va a decir ahorita que 2 más 2 suma 5, todos van a decir, muy profundo, porque según la teoría de la relatividad y esto, nadie va a entender, nadie va a entender. Pero todos van a decir, es profundo. ¿Sí? Entonces Dios es por lo menos como Einstein, ¿sabes? Eso es lo que le digo a las personas. Es decir, ¿qué quieres? ¿Un Dios que lo entiende siempre? Entonces es en el mismo nivel tuyo. Entonces, ¿para qué necesito un Dios así? El Dios es alguien que está encima de nosotros. No siempre se entiende. Como le dije, la persona estaba quejando que en su hotel pagó $300 por noche y no recibió ni cama. Pero le dijeron, tranquilo, estás en el ascensor. Espera, vas a llegar. Vas a llegar. Había unos niños que molestaban mucho a su papá. Y el papá le dijo, señores, si molestan ustedes, niños, si molestan más, voy a traer el león. Y se tranquilizaron. Un día después olvidaron y otra vez travieso. Y otra vez el papá con la misma amenaza, voy a traer el león. Y así cada vez. Y hasta que un día los niños dijeron, ¿sabe qué, papá? ¡Tráigalo! A ver, queremos ver el león. Vaya, a ver. Puro tilín, nada, para ver, trae el león. Entonces el papá se fue, puso una máscara de león. Ellos eran muy pequeños, 6, 7, 10 años. Y empiezan a gritar y empiezan a tener miedo. Y el león, y gritan y gritan y gritan. Bueno, el papá vio todos esos gritos y el susto de los niños, entonces se fue. Regresó y los niños van con él y le dijeron, mira, llegó el león. Y empiezan a llorar. Y uno de los niños le pregunta al papá, nada más una pregunta. ¿Por qué cuando estaba el león aquí, no estuviste con nosotros? Eso es lo que preguntamos a veces cuando vemos esto. Cuando vemos la maldad, preguntamos dónde estaba Dios. Y a veces está dentro de esto. No lo entendemos, no siempre entendemos. Pero, otra vez, la pregunta es, ¿queremos nada más entender aquí todo? ¿O queremos salvar? ¿Vas a ver un niño ahogándose en el mar o lo que sea? ¿Vas a querer entender cómo funcionan las olas? ¿O vas a querer salvar al niño? Pero hay que preguntar, pero yo quiero entender. Sí, pero el niño se va a morir, señor. Primero sálvalo, después te voy a hacer una conferencia de olas. Pero eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que tenemos que captar. ¿Cómo podemos arreglar, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer? También podemos preguntar, no hay problema de cuestionar. Pero primero de todo es apoyar, primero de todo es ayudar. Cuando vemos a una persona con hambre, no le vamos a filosofar, vamos a entregar la comida, porque si no se va a morir de hambre. Eso es lo que debemos de hacer, eso es lo que debemos de entender, eso es lo que debemos de hacer. Entremos a este lugar con ese mensaje que aun cuando no entendemos, pero por lo menos vamos a actuar. Tenemos que mejorar el mundo, tenemos que decir en una voz muy clara, nunca más